Gracias, Gilberto. Para dar continuidad aquí, vamos a platicar sobre el agotamiento celular. Pero creo que no está proyectando. Bueno, vamos a hablar ahora sobre algunas partes de la respuesta, la otra parte de la respuesta inflamatoria. En este caso vamos a hablar sobre la respuesta antiinflamatoria o la respuesta compensadora, que ya también Gilberto lo comentó en forma general, y después la doctora Arriaga va a hablar sobre la hiperinflamación, pero estos aspectos clave que consideramos son importantes. Entonces, por supuesto, recordar que inflamación se toca el tema desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya el mismo Hipócrates habla sobre el término edema y él se refiere a la inflamación como el inicio del proceso de la curación. Celso, antes de Cristo, acuña el término de los signos de la inflamación, que son calor, rubor, edema y dolor, y posteriormente Galeno agrega la pérdida de la función. Entonces no es un término nuevo, es una cosa que ya se conocía desde tiempo. Y más adelante el doctor cirujano John Hunter habla sobre la inflamación como que no debe considerarse como una enfermedad, sino un saludable mecanismo encaminado a recuperar el equilibrio. Para entonces ponernos en contexto de lo que es la inflamación, siempre se ha hablado de ella, Y hablando un poco más acerca de la historia natural de la respuesta inflamatoria, no solamente los procesos infecciosos tienen infección, ya lo dijo el doctor Gilberto, sino cualquier padecimiento en términos generales puede tener inflamación, si hablamos en forma aguda o en forma crónica, si estamos hablando de transmisibles o enfermedades no transmisibles. En este caso, como ejemplo general, porque parece que es de lo más conocido, cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso que genera sepsis, se rompe la homeostasis y se genera entonces la posibilidad de una respuesta de hiperinflamación que nos puede llevar a la falla orgánica. No vamos a hablar de ello, pero lo que sí podemos decir es que esta puede llevar a la muerte, pero de manera paralela suceden cambios también en forma contraria, que es la respuesta antiinflamatoria, que tiene duración de días a semanas y que esto nos puede llevar a la recuperación de la homeostasis. Pero lo más importante de todo es que en ocasiones existe una desregulación inmune que nos lleva a una inflamación persistente con catabolismo crónico, disminución de citocinas, disminución de la fagocitosis, y es a lo que se le ha llamado el agotamiento celular. Es un término muy general y considero que no es realmente un agotamiento celular, sino es el cambio de función de la célula hacia otras actividades y que no necesariamente dejan de funcionar o se agota la célula. Sin embargo, esto nos va a dar lugar a infecciones oportunistas y lamentablemente esto nos puede llevar a la muerte de los pacientes. Ahora bien, en este sentido, quiero mostrarles aquí la distribución histórica de la mortalidad de la sepsis. Y no me dejará mentir Gilberto, cuando en un momento se estudiaba la mortalidad en sepsis, se analizaba la mortalidad en la terapia intensiva o en las habitaciones de los pacientes hospitalizados. Y vean ustedes, era alta, después descendía la mortalidad y decíamos, qué bien, nuestro paciente salió muy bien. Pero cuando egresaba el paciente de la terapia, encontrábamos una mortalidad incrementada, que esto no nos dábamos cuenta realmente que sucedía, pero sí sucedía. Finalmente, al seguir la evolución de los pacientes, la mortalidad notábamos que incrementaba nuevamente a los 30 días y posteriormente a los 90 días y posteriormente la mortalidad al año, a los 2 años y a los 3 años se incrementaba en 15% y 6%, como vemos acá. Y la sepsis no es un problema menor, la sepsis es responsable del 40% de los reinternamientos en los 90 primeros días del egreso, es responsable de 1 de cada 5 muertes en el mundo actualmente, con mayores costos y además representa una mayor amenaza que el cáncer. Y esto ya es decir mucho.
por lo que nosotros entendemos que hay alteraciones cognitivas en los pacientes, y sí lo vemos, el paciente que supera una sepsis puede tener frecuentemente alteraciones del conocimiento, puede haber demencia y depresión, alteraciones cardiovasculares, falla renal, etc. De tal manera que vale la pena recordar al padre de la medicina, Sir William Osler, que dice que, excepto en pocas ocasiones, el paciente parece que muere de la respuesta a la infección más que una infección misma. De tal forma que, abordando ya concretamente lo que es la inmunosupresión asociada a la sepsis o a lo que se le ha llamado el agotamiento celular, recalco lo que nosotros podemos encontrar, que es el incremento de moléculas inhibitorias, particularmente PD1, del que me voy a referir. Hay disminución de la cantidad de linfocitos a expensas de apoptosis, pero también hay disminución de la producción de citocinas proinflamatorias. No tocaré este tema, lo tocará la doctora Arriaga. Hay disminución de las moléculas coestimuladoras, disminución de la diversidad del receptor de células T y sobre todo también disminución de las moléculas de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad, del que también voy a hablar en 2 láminas. Pero lo más importante es que esta disminución de esta molécula de R puede dar lugar a la disminución de la capacidad de combatir infecciones secundarias, que son el coco de los médicos en las terapias intensivas y en los hospitales, no me dejará mentir el doctor Carrillo Esper, en donde estamos enfrentando microorganismos que son oportunistas y que se presentan por estas alteraciones y estos cambios en las funciones de las células del organismo. Y PD1 es una molécula que no es nueva. PD1 se conoce desde hace muchos años, de hecho fue el motivo de investigación del doctor Honjo, Premio Nobel de Medicina en el 2018, y que ha estudiado el cáncer y que gracias a sus investigaciones derivó en los nuevos monoclonales que se dan ahora para el tratamiento contra el cáncer. De tal manera que esto nos lleva también a entender que en la sepsis también suceden, por supuesto, los fenómenos inflamatorios, y en los padecimientos oncológicos hay una respuesta inflamatoria crónica en la que obedece, por supuesto, un estado de inmunosupresión al que podemos llamar algo similar a este agotamiento de la función celular. Pero gracias a estos estudios del doctor Honjo podemos saber que sí, PD1 es responsable de cosas negativas, pero también está involucrada en la respuesta inflamatoria, y en modelos experimentales PD1 favorece la tolerancia al sistema inmune. Quiere decir, y para los jóvenes que están acá con nosotros, por supuesto, PD1 no es la molécula mala de la película, sencillamente PD1 nos defiende todo el tiempo de situaciones estresantes, de tal manera que no generamos autoinmunidad gracias a PD1, y estas autoinmunidades específicas son gracias a la acción de la expresión de PD1. En ratones específicamente, que disminuye la expresión de PD1, sí se puede generar cardiopatía dilatada, y se sabe ahora que el incremento de la diabetes mellitus en estos modelos de ratones se debe a la disminución, entre otras cosas, de las moléculas PD1. Y en estudios preclínicos de modelos con sepsis, específicamente en modelos múridos o en líneas celulares, se sabe que en estos casos, en sepsis inducida, el análisis de PD1 nos muestra que el incremento de esta en neutrófilos altera la fagocitosis y disminuye la producción de mediadores inflamatorios, especialmente expensas de TNF-alfa. El aumento de la expresión de PDL1 en células epiteliales intestinales incrementa la permeabilidad del ileum. Y esto es una de las situaciones que hoy pueden empezar a explicar por qué tenemos esa traslocación bacteriana en situaciones no infecciosas inflamatorias como la pancreatitis aguda y otras condiciones inflamatorias que después degeneran en sepsis en el paciente hospitalizado. Lo mismo que el incremento de PD1 se ha asociado a daño pulmonar y hepático en modelos humanizados de ratón. Y en modelos múridos de sepsis, la disminución en la expresión de PD1 de PDL1 puede incrementar la sobrevida. Esto llevó a los estudios de analizar en pacientes con sepsis la expresión de PD1, y lo que observamos, por ejemplo, en relación a la sobrevida en esta lámina, aquellos pacientes que sobreviven expresan menos cantidad de PDL1 en monocitos en los primeros días de la sepsis. Lo mismo sucede en los casos de
de pacientes que no se infectaron con respecto a los que se infectaron. Las infecciones muestran un incremento en la expresión de PD1, lo mismo con el ligando de PDL2, que es PDL2, que es un ligando de PD1. En las pacientes que se infectaron, incrementaron su expresión. Y aunque esto es un reporte ya de años, lo que podemos ver es que se ha continuado la investigación en relación a esta molécula inhibitoria, y en estudios de fase 1, en donde se analiza un monoclonal anti-PD1, lo que se observa en esta lámina derecha es que se va incrementando conforme la dosis del medicamento se incrementa y conforme los días transcurren, cómo se incrementa la cantidad de linfocitos. Pero una de las cosas más interesantes es que la administración del monoclonal anti-PD1 lo que hace es que se incremente la expresión de moléculas DR conforme los días transcurren, y esto tiene implicaciones en la capacidad de defensa del organismo. Aquí, en una publicación relativamente reciente, también es un ensayo clínico en donde se analiza el efecto del monoclonal anti-PD1 en los pacientes, y esto es muy interesante porque en situaciones oncológicas, y para los que a ellos se dedican, saben que los efectos colaterales de los monoclonales como PD1 son intensos, y esto se ha visto entonces como una limitante a veces para utilizar estos medicamentos. Sin embargo, en casos de sepsis, lo que se ha visto es que no inducen fiebre, no inducen un choque y además no generan hipercitocinemia. Lo que sí genera es incremento en la expresión de DR, como vemos aquí en el tiempo, a 2 dosis diferentes de estos anti-PD1, y sobre todo a la dosis más baja el incremento de DR es mucho más evidente. Y esto, yo les voy a mostrar una lámina de una publicación que hicimos hace mucho tiempo, porque a nosotros nos interesa el estudio de la respuesta inflamatoria, especialmente al análisis de las moléculas DR, y aquí les mostramos cómo se analiza la expresión de DR en los pacientes que murieron y se observa una diferencia estadísticamente significativa con respecto a los que sobrevivieron en el caso de sepsis. Pero no solamente en los casos de infecciones bacterianas se observa esto, sino que recientemente nosotros observamos en el caso de la pandemia, en el contexto de la pandemia, cómo la expresión de moléculas DR se encontraba significativamente reducida con respecto a aquellos que sobrevivieron. De tal manera que este fenómeno de la respuesta antiinflamatoria a través de esta inmunosupresión es clara. Pero ¿qué implicaciones pueden tener? Porque aquí lo importante es, las moléculas bajan, suben, pero en nuestros pacientes y sobre todo los que somos médicos y somos cirujanos, y nos interesa saber qué podemos eventualmente hacer o qué podemos esperar. Aquí les muestro algo que sí se reporta recientemente, y hay el uso de ciertas moléculas que pueden ayudar a incrementar la expresión de, en este caso, DR. Una de ellas es el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos, y otro de ellos es interferón gamma, y en este concretamente el uso de interferón gamma en pacientes con sepsis disminuye el número de puntuación de SOFA en los pacientes estudiados, pero también entonces el interferón gamma aumenta la expresión de DR, y esto lo podemos ver en estos que representan cada línea, cada uno de los pacientes en este estudio. Evidentemente son fases iniciales, son fases clínicas, pero con pocos pacientes, y vemos que prácticamente todos los pacientes incrementaron la expresión de moléculas DR en este estudio multicéntrico utilizando interferón gamma, y los resultados además se evidenciaron en los cultivos que se negativizaron después de la administración del interferón gamma. Para terminar, yo utilizaría, por supuesto, una revisión que se hizo el año pasado de Survive and Sepsis Campaign Research, las prioridades de investigación. Ustedes saben, seguramente la mayoría de ustedes, que se han hecho 5 actualizaciones de Surviving Sepsis Campaign, y todas han hablado acerca de cómo se tratan los pacientes con sepsis, pero la última de ellas, en el 23, hablan sobre lo que es la investigación.
Y dos de las primeras que hablan es acerca, y las utilizo yo por supuesto como conclusiones y para cerrar mi participación, es que los huecos en la fisiopatología de la respuesta inflamatoria asociada a sepsis son muchos. Y esto no es novedad, pero debemos entender que si no estudiamos verdaderamente de diferentes formas esta fisiopatología molecular de los procesos inflamatorios en el contexto de sepsis o en el contexto de neoplasias o en el contexto de otras patologías, difícilmente vamos a poder llegar a los objetivos que queremos, que es compensar a nuestro paciente o bien incluso curarlo. Es muy importante decir que aunque tiene una trascendental importancia, la investigación en modelos animales no se puede ni equiparar ni aplicar a los humanos. Por lo tanto, necesitamos verdaderamente o se requiere otro tipo de aproximación para el conocimiento en este rubro. Y esto es tarea que lleva a involucrarnos a todos, tanto a los investigadores biomédicos como a los que nos dedicamos a la clínica. Y para eso es la aproximación de las colaboraciones, para eso es la fortificación o el fortalecimiento de lo que es la medicina translacional, para que cada vez los conocimientos de unos sean aportados a los otros y viceversa, y no se pierdan tiempos valiosísimos en todo esto. Estamos entonces aprendiendo cómo utilizar la tecnología a nuestro alcance para realizar medicina de precisión. Creo que es un concepto que se ha manejado ya en diferentes sesiones aquí en la academia y creo que esto, además de la translacionalidad de la medicina de precisión es cada vez una realidad y para todos los que están por aquí, creo que sepsis es uno de los ejemplos, entre tantos, que puede hablarse de medicina de precisión, pero será solo a través de la conjunción del conocimiento de la fisiopatología molecular a través de la investigación translacional que se establezcan las estrategias para una medicina de precisión que contribuya finalmente a reducir la morbimortalidad, en este caso arbitrario de sepsis, pero ustedes pueden elegir cualquier enfermedad en donde un proceso inflamatorio está establecido. Les agradezco mucho y doy la palabra a la doctora Lourdes Arriaga, por favor.